Hola, hola. En esta ocasión te voy a enseñar cómo preparo yo mi yogur natural y mi yogur griego de una manera súper fácil y sencilla. Solo voy a necesitar 2 litros de leche, 250 mililitros de yogur natural del que venden en el súper y 2 cucharadas de leche en polvo. Esta es la cuchara medidora que yo utilizo para la leche en polvo. Antes de empezar, déjenme decirles algunos beneficios que contiene el yogur natural. Es una buena fuente de probióticos naturales porque contiene diversos tipos de bacterias que son habitantes normales en la microbiota intestinal. Además, el yogur natural contiene calcio y proteínas. El yogur griego es una buena opción si estás cuidando tu peso por su alto contenido en proteínas y probióticos, pero asegúrate de que sean naturales y sin azúcar añadida, como los que vamos a preparar hoy. El primer paso es agregar la leche en una cacerola, prenderle al fuego y dejarla ahí hasta que hierva. Y de vez en cuando hay que revolverle para que no se nos vaya a pegar la leche en la cacerola. Ya que empiece a hervir, lo dejo unos 10 segunditos más o menos para que no se me vaya a tirar. Y ahora sí ya le apago y la dejo que se enfríe un poco. Para yo comprobar la temperatura que requiero para hacer el yogur, con las manos previamente lavadas, introduzco mi dedo meñique en la leche y cuento hasta 10. Si es soportable esa temperatura, quiere decir que ya está lista para hacer el yogur. Esa es una manera sencilla de saber en caso de que no tengamos termómetro de cocina. Voy a separar la leche para hacer los dos tipos de yogur. Con una jarra medidora separé 1 litro para el yogur natural. Voy a dividir el yogur que compré en el supermercado en 2 partes iguales. Voy a hacer primero el yogur griego. Al yogur natural que separé le voy a agregar tantita leche y le revuelvo para que se acoplen a la misma temperatura y así no sea muy brusco el cambio cuando se integre todo en la olla. Y les comento que previamente ya le había agregado las 2 cucharadas de leche en polvo. Esto fue cuando hice la separación de la leche hervida en 2 partes. A la del yogur griego le agregué las 2 cucharadas de leche en polvo. Ahora la voy a pasar a un contenedor de plástico mientras preparo el yogur natural. Para este hago el mismo procedimiento. Al yogur comprado en el súper le revuelvo tantita leche tibia y la regreso a la cacerola para integrarla toda otra vez. Y la vacío en otro contenedor con tapa. Y aquí ya tengo mis 2 contenedores. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que las bacterias que producen el yogur se reproduzcan y se fermente, hay que mantener la temperatura adecuada. Para eso, yo envuelvo los contenedores en una toallita de cocina. Después, en una bolsa de plástico y lo amarro muy bien para que conserven el calor. Por ahí yo recordé que tenía una hielera para meterla ahí y que se vaya fermentando el yogur, pero no es necesario que tú también lo conserves ahí. En un lugar donde no haya cambios bruscos de temperatura sería un lugar ideal, como por ejemplo el horno de la estufa, en una alacena o en cualquier otro mueble de cocina, donde no haya corrientes de aire. El tiempo que debe de estar fermentándose es de 12 horas, pero si tú vives en un lugar que es muy frío, lo ideal sería que quedara 24 horas fermentándose. Y aquí tengo ya mis 2 yogures listos. Voy a destapar, este es el yogur natural, para que veas cómo quedó. Ya está cuajado. Y este es el yogur griego. Quedó más espesito porque le agregamos las 2 cucharadas de leche en polvo.
Ahora solo hay que revolverle con una cuchara para que se integre bien el yogur. Mira, este es el yogur griego. ¿Ves que quedó más espeso? Este ya está listo. Ahora solo lo tapo y lo llevo a refrigerar. Después de unas horas en el refri, ya se puede consumir. En cuanto al yogur griego, este requiere otro procedimiento, que es ponerlo a que se escurra el suero de la leche que dejó el cuajo. Para esto voy a necesitar un colador, un sedazo o una tela que tú tengas que esté muy limpia para que se escurra fácilmente. Es importante recalcar que así como sacamos el yogur de la hielera, así lo vamos a meter en el sedazo, sin revolver, para que se escurra muy bien. Voy agregando poco a poco todo el yogur para que no se me vaya a tirar, con mucho cuidado. Ya que ya hemos metido todo, mira, este es el suero que le va escurriendo al yogur. Ahora ya lo voy a meter al refrigerador. El tiempo depende de cómo lo quieras de cremosidad. Yo lo dejé 3 horas en el refri. Mira, ¿ves que ya casi no le sale suero? Esto es todo lo que le escurrió. Ahora lo voy a vaciar en un contenedor. Yo creo que en este me va a caber muy bien. Y ahora solo le voy a revolver para integrar muy bien todo. Y así es como queda, muy cremosito y de muy buen sabor. El yogurt es un alimento muy versátil. Es ideal como postre acompañado por fruta entera o batida. Es delicioso y saludable para toda la familia, pero hay que asegurarse de que sean naturales y sin azúcar añadida, que el azúcar se lo dé la fruta que tú le integres. Además, puedes usar el yogur para preparar pasteles caseros, gelatinas, aderezos, etcétera, etcétera.